¿En qué momento nos tenemos que comenzar a pensar o a preparar para esa etapa de jubilación o de suspensión ya de mi actividad productiva? Somos nosotros mismos quienes decidimos, nos autonormamos, nos autorregimos para poder saber cómo enfrentamos esa etapa. ¿Qué aprendizajes tenemos a lo largo de la vida que nos ayudan a enfrentar de mejor manera las situaciones que se presentan? Muchas de las veces dicen que el enemigo está en casa, ¿no? Si no se comparte, es que entonces es codo. ¿Por qué si ahora tienes, ahora no quieres dar? Si tú tienes dinero y tú eres... Buenos días, extraordinarios días. Chavos, como ya es costumbre, un capítulo más, un podcast más, o como dice nuestro buen amigo Julio Hierro, un podcast menos para llegar a donde queremos. Así es, pues hoy estamos nuevamente con el licenciado Gabriel Grajales. Gabriel, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Aquí andamos nuevamente queriendo sumar y queriendo agregar valor para todos ustedes. Y la conversación que tendremos hoy con Gabriel, muy interesante. Queremos tocar un tema muy importante y que bueno, creo que tenemos que pensar todos en esto, ¿no? Vamos a hablar de la importancia de planear nuestra jubilación, Gabriel. Es un tema que venimos platicando de unos días para acá y creo que es vital hoy por los ejemplos que traemos, ¿no? Sí, claro, Raúl, como comentábamos, o sea, por situaciones que están viviendo personas que en años recientes han dejado de generar ingresos, que contaron con una gran cantidad, pero que situaciones imprevistas los ponen en una condición vulnerable, o el deseo de generar satisfacción, más que bienestar, satisfacción a un ser querido, bueno, pues esa previsión comienza a esfumarse, ¿no? Entonces, pues es importante pensar en ese tema. Correcto. Y bueno, yo quiero partir, Gabriel, de una historia que la verdad me ha conmovido, porque me platicaba un amigo no hace mucho que él tuvo la oportunidad de lograr su jubilación. Y me decía él que a Dios gracias tuvo una buena jubilación, una buena liquidación por parte de la empresa para la cual él prestaba sus servicios, y logró obtener una liquidación por los años de servicio, nada más 30 años, 30 años de servicio por 3.5 millones de pesos, Gabriel. Una buena cantidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, platicando de esta situación, él se acerca conmigo hace poco más de 1.5 años y me dice: oye Raúl, fíjate que me acabo de jubilar, estoy muy contento, me dieron un buen importe que tengo para poder disfrutar, y pues yo creo que en esa parte de disfrutar se perdió un poquito. En esa fecha tuve la oportunidad de platicar con él en esa ocasión, y lo invité a poder invertir, a poder comprar un inmueble. Le dije: no forzosamente tienes que invertir conmigo. Digo, si tú vives hoy en otro estado y demás, no precisamente en Puebla, compra un inmueble, dalo a rentar, o cómprate una casa en donde ahora te puedes llegar a cambiar y a vivir de una manera más cómoda y más tranquila con tu esposa. Pero al final del ejercicio, pues los hijos vuelan, ¿no? Corren de casa a hacer su vida. Y le dije: oye, ¿por qué no planeas esa parte, no? Tener la oportunidad de poder comprar una vivienda, te pasas tú a esa nueva vivienda, y la vivienda actual pues la vas a rentar, y que te generen flujo de efectivo, y ese flujo de efectivo lo puedes gastar ahora sí como a ti te plazca, pero el patrimonio no lo tocas, el patrimonio lo mantienes, ¿no? Y lo haces crecer en dos vertientes: te da flujo de efectivo y gana plusvalía conforme van pasando el tiempo, ¿no? Entonces, fue lo último que platicamos con él, lo último que acordamos, y tan solo 1.5 años después de haber tenido esa charla, Gabriel, se acerca nuevamente conmigo, me dice: oye, ¿nos podemos tomar un café?
Y le digo, claro. Le digo, con todo gusto. Tuvimos la oportunidad de reunirnos para comer en aquella ocasión. Y pues él se sinceró conmigo. Me decía, oye, Raúl, creo que la regué. Le digo, ¿por qué, amigo? Y me dice, no supe aprovechar el dinero que me dieron de la jubilación y me lo gasté. Le digo, ¿qué hiciste, no? Compró 3 carros, uno para él, un buen coche para él, uno para cada uno de sus hijos, y viajó. Digo, los viajes al final de cuentas lo entendamos también como una inversión, una muy buena inversión, y eso es válido, ¿no? Pero a lo mejor esos viajes, Gabriel, pudieron haber salido de la inversión. Esos coches que él compró, las mensualidades de los coches pudieron haber salido de esa inversión que él pudo haber hecho en algún bien inmueble, o haber invertido en alguna preventa inmobiliaria y que le pudo haber dado con el paso del tiempo un buen flujo de efectivo, no lo sé. Y pues fue muy triste. Él me decía que se había lamentado el hecho de no haber podido tener un control sobre sus finanzas en esas fechas, y terminó también endrogado con tarjetas de crédito. Y es ahí, Gabriel, donde empezamos a batallar, ¿no? Y lo último que concluyó este amigo, en el sentido de ya estar jubilado y de seguir recibiendo una percepción económica derivada de su jubilación, es tener la necesidad de volverse a emplear. Ah, cabrón. No me explico cómo después de haber trabajado 30 años, de haber tenido derecho a una buena liquidación, de haber podido invertir, tienes que tener la necesidad de volverte a emplear. No me cabe, chavos, en esa parte en mi memoria, la verdad, lamentable. Y pues bueno, ¿no? Ahora él busca el hecho de pagar a como dé lugar sus tarjetas de crédito y ver la forma, y está buscando la forma de cómo capitalizarse nuevamente para ahora sí invertir. Curioso, ¿no? ¿Qué opinas, Gabriel? Que quizás sea ahora mucho más difícil para él. Es un tema que pues se puede abordar desde diferentes perspectivas, ¿no? Las personas con las que te rodeas, tu sistema de creencias. ¿Por qué? Porque y todo confluye lo que creemos, en el cómo fuimos educados. Nuestro contexto. Nuestro contexto. Y es en qué momento nos tenemos que comenzar a pensar o a preparar para esa etapa de jubilación o de suspensión ya de mi actividad productiva. Y bueno, hay quien habla, algunas empresas quizá puedan tener algunas alternativas de formación para el personal que ya está de salida, de cómo invertir mejor su dinero, pero la verdad es que, insisto en la autonomía, somos nosotros mismos quienes decidimos, nos autonormamos, nos autorregimos para poder saber cómo enfrentamos esa etapa. Y si nos hacemos un análisis retrospectivo, siempre hay instantes en los cuales yo mismo debo reflexionar en ese aspecto y tomar decisiones como postergar la satisfacción o el gusto, porque pues muchas de las veces pues esta persona quiso darle un gusto y una satisfacción a sus seres queridos. Bueno, ¿y en qué momento aprendió? Y comentábamos en algún momento acerca de las enseñanzas que también como padres, como personas, pues podemos dejarles o fomentar a nuestros seres queridos, la gente con la que nos rodeamos, ¿no? Cuando nosotros decimos, o sea, ¿qué aprendizajes tenemos a lo largo de la vida que nos ayudan a enfrentar de mejor manera las situaciones que se presentan? Cuando decimos que a un hijo, o que es importante que a los niños se les enseñe sobre emprendimiento, pues no significa que se les enseñe desde la primaria o desde el kinder a hacer análisis financieros. Cuando hablamos de emprendimiento, pues hablamos de tomar la iniciativa, emprender, o sea, no tener a un hijo obediente, sino alguien que entiende por qué el orden es conveniente en su habitación y él en el futuro o de manera cotidiana toma la iniciativa de que eso esté ordenado. Bueno, pues el emprender,
La previsión es otro de los elementos que nos pueden ayudar a no generar esa confianza excesiva de las condiciones que tenemos actualmente y pues no generar un respaldo, no generar un ahorro. Entonces, pues tomar iniciativa, ser previsores, rodearnos de las personas adecuadas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces a las personas que tienen un fondo, un recurso, si no se comparte, es que entonces es codo, ¿no? ¿Por qué si ahora tienes, ahora no quieres dar? Si tú tienes dinero y tú eres... Y muchas de las veces dicen que el enemigo está en casa, ¿no? Claro. No falta el familiar que es el rico de la familia. Ah, claro. Entonces, identificar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo nos ayuda a mantener ese enfoque y nos vamos preparando. O sea, la empresa no se va a preocupar por preparar a la persona que dejará de generar ingresos a través de su trabajo. Las escuelas no lo van a hacer. Seremos nosotros mismos quienes tenemos que estar constantemente revisando nuestros propósitos, nuestros objetivos, lo que deseo, analizar el entorno, qué tan incierto está siendo, qué tan vulnerable está siendo el entorno en el cual vivimos. Claro. Y bueno, ahorita que tocas esa parte del entorno, Gabriel, me nace una pregunta con relación al hecho de lo que tenemos que hacer por los hijos desde pequeños. Involucrarnos en un entorno con la mejor educación posible. Y esa es otra pregunta, involucrar a los hijos en la educación con un entorno lo mejor posible o heredarles patrimonio. El problema es cuando no puedes lograr las dos. ¿Qué sería lo más conveniente, Gabriel, desde tu punto de vista? Pues creo que educación. ¿En qué sentido educación? No el hecho de proveer de la educación privada más costosa. Creo que los padres seguimos siendo responsables permanentemente del pensamiento y de las habilidades que nuestros hijos deben tener para enfrentar la vida. Las escuelas, pues son los órganos oficiales o institucionales para acompañar a las personas en su proceso de evolución. Andrés Oppenheimer tiene en su libro Basta de historias una afirmación que me llama la atención y dice que la educación es un tema tan importante que no puede estar en manos de los políticos. Es decir, que esa política educativa que diseña un país sobre el cual las escuelas deben regirse, pues es lo más delicado. Bueno, de la misma manera yo creo que la educación de nuestros hijos es un tema tan delicado que no lo podemos dejar en manos de una escuela. O sea, la escuela sin duda nos ayuda a desarrollar a nuestros hijos, claro, pues habilidades sociales, habilidades específicas, pero no le van a enseñar cómo enfrentar la vida en el futuro. O sea, seguimos siendo nosotros. O sea, ¿cuántas personas, y si nosotros revisamos casos de éxito de empresarios, no nos han dicho, caí en quiebra porque se dio un proceso de devaluación, porque hubo un COVID, un confinamiento derivado del COVID y perdí todo? ¿Por qué tuvieron la capacidad de reconstruirse? No tienen dinero, pero tienen una educación, un esquema de pensamiento basado en la educación. Se educaron de algún tipo. No sabemos si estudiaron en una escuela privada o pública. No sabemos si tienen posgrados o una educación simplemente de grado, ¿no? Pero sí tiene algo en la cabeza que ayuda a enfrentar situaciones, a generar propuestas de valor, a crear algo que a la gente le interese y a partir de ahí volver a generar nuevos ingresos. Y a la inversa, ¿cuántos casos tenemos de personas que se sacan la lotería y les cae dinero? Sí. Y a los pocos años, ese dinero ya no está. O que heredan, ¿no? Tienen la fortuna de heredar. Claro, pueden heredar. Y por eso era la pregunta de si es importante enfocarnos con relación a los hijos en su educación o en heredarles, ¿no? En dejarles un patrimonio. Pero si les dejas patrimonio y si no va
encaminado con una buena educación financiera, una buena guía sobre el tema, lo pueden perder todo, ¿no? Claro, y casos y muchos ejemplos tenemos hoy en día, ¿no? Y tú tocaste el tema financiero. Y creo que de la misma manera, cuando hablamos de educación, no significa que quienes tenemos hijos no basta con que paguemos un colegio determinado. En los colegios no hay educación financiera, en las escuelas no existe. Pero de la misma manera que si nosotros cuando tenemos hijos pequeños que van en el kinder, aprender a nadar es importante. Ok, puede uno visitar un kinder y ese kinder resulta que tiene un complejo deportivo y le da clases de natación. Ok, bueno, en cierta ubicación, con cierto costo, con ciertas implicaciones. Y el papá dice, o los papás decimos, no me alcanza para poder pagar esta escuela, pero tiene que aprender a nadar. Claro. Entonces, ¿qué se hace? Pues que vaya a esa escuela, que tiene otros elementos que para mí son importantes, y el aprendizaje para la natación lo voy a llevar a otro lugar. En otro lugar tiene que aprenderlo. Con la educación financiera es igual. O sea, si la escuela no lo tiene, pues tenemos que buscar por otros medios. ¿Quiénes son esas personas, esos grupos, esos lugares donde puedo aprender? ¿Cómo? Y tenemos que buscar la manera de cómo inyectarles precisamente a los hijos esa parte que me gustaría que reforzáramos día con día, el poder ir enfocando a los hijos hacia un bienestar financiero. Aquellos crezcan con una mentalidad en la que tienen que buscar esa libertad financiera, tienen que buscar los medios de poder generar ingresos teniendo libertad de tiempo para poderlo brindar para lo que ellos deseen, para un hobby, para poderlo disfrutar con su familia. Y ese es el sentido. Digo, ¿cuántos padres no han sacrificado el tiempo con sus hijos con la finalidad de trabajar más, ¿no? Y trabajar más no precisamente obedece al hecho de generar mayor ingreso, ¿eh? Ojo con eso. No el hecho de que trabaje más va a hacer que gane más forzosamente, porque si en tu empleo estás truncado en la organización, así te quedes hasta las 2 de la mañana, hermano, te van a pagar lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que buscar la manera de cómo ir generando activos que nos permitan generar un ingreso de una forma que no requiera, ya lo decíamos en el capítulo anterior, que no requiera de la presencia, ¿no? De mi esfuerzo. Física, del esfuerzo y demás. Entonces, es ahí yo creo que donde convergen las dos preguntas y los dos comentarios que hacíamos sobre la importancia de planear la jubilación. Parte finalmente de la mentalidad con la que los padres nos alimentaron mentalmente, ¿no? Y para el caso de la historia que platicábamos al inicio, pues este amigo pudo haber tenido un muy buen puesto, pudo haberse jubilado muy bien, pero no tuvo la capacidad, o no, mejor dicho, no tenía la educación financiera para poder mantener ese recurso y hacerlo crecer, ¿no? Y creo que regresamos al punto, somos autónomos, nosotros decidimos qué información consumimos. Creo que es bien importante que las personas que están generando dinero en este momento, te puedes reunir con los que te invitan a el fin de semana, de vacaciones. Ok, ese es un grupo. Tú decides si mantienes la mentalidad de esas personas o decides involucrarte en proyectos, en actividades, en charlas de aquellas personas que tienen la mentalidad de ser previsor e irse preparando para esa etapa de jubilación. Y ya hacia el final, obviamente, de la etapa laboral, pues identificar o tener claro, a lo mejor también en el capítulo pasado hablábamos acerca de tener ese miedo, que es mejor, confianza o miedo, o sea, por si voy a delegar, que mi empresa funcione. Hay quien tiene miedo de perder y en ese miedo comienza a buscar alternativas. El miedo puede ser un motor favorable. La confianza muchas veces se ve como un atributo favorable. El exceso de confianza, es mucha la cantidad que tenemos, va a caer. Claro. Hay situaciones imprevistas
que además ya de esas decisiones que se habían tomado, pues requieren de una mayor cantidad y obviamente pues ponen en riesgo. Ok. Ahora, Gabriel, una pregunta muy importante que quiero ahí tu opinión. ¿De qué manera pudiéramos medir si vamos teniendo un buen crecimiento año con año en nuestras finanzas? ¿Cuál crees que sea la mejor manera de poderlo medir, ¿no? Pues yo considero que es necesario que reflexionemos sobre mi capacidad generadora de ingresos o mi capacidad acumuladora de recursos. O sea, porque si nosotros volteamos a la calle, o en general, si una persona voltea a la calle y ve a alguien que tiene camioneta de lujo, y la familia también lo tiene, y los hijos están en colegios caros, podemos decir, tienen lana, tienen dinero, Económicamente se encuentran bien, ¿no? se encuentran bien. Quizá no tienen dinero. Llegó, pero ya se fue, porque está pagando colegiaturas, porque está pagando los créditos de los autos, porque está pagando. Son altos generadores, pero ese dinero, así como está llegando, se va. En cambio, si tengo una capacidad acumulativa, puedo tener protocolos de vestimenta austeros, puedo no tener el auto del año, pero la pregunta es, ¿y en dónde está colocando ese dinero? Entonces, un indicador puede ser, cuando hablamos de la riqueza, es la capacidad de días que tú podrías sobrevivir si hoy mismo dejaras de estar activamente involucrado en una actividad laboral. Si volteamos y decimos, bueno, si hoy dejara de trabajar, ¿de dónde pago los autos? ¿De dónde pago el club? ¿De dónde pago? Podemos ser altos generadores, pero no estamos siendo ricos. En cambio, también conocemos personas que cuando los observamos en la calle de forma cotidiana, tú los ves y en las pláticas resulta, no pensaríamos que tiene la cantidad de dinero que le permite vivir tranquilamente. Entonces yo creo que el indicador está en la cantidad de días que podríamos vivir si hoy mismo dejáramos de ser un generador económico. Hace unos días, Gabriel, hacía una reflexión para nuestros seguidores ahí en las redes sociales y les hacía hincapié en esa parte, ¿no? En que la forma en la que yo puedo medir o la que podemos medir todos nuestra riqueza, nuestro patrimonio, nuestras finanzas, cómo saber si vamos bien, es cómo le hacemos o de todo lo que nos entra de dinero en todo el año, cuánto logramos retener. Gano $1,000,000 al año, ¿cuánto de ese $1,000,000 es lo que logré retener? ¿Y dónde lo tengo? ¿En el banco, generando una utilidad muy pobre? ¿O lo tengo invertido en bienes raíces? ¿O lo tengo invertido a través de otro esquema, ¿no? Yo lo expuse así en las redes sociales y varias personas se manifestaron en que tenía razón en ese aspecto, ¿no? Claro, y sin duda hay gente que dice, ¿y cómo voy a retener si con lo que gano apenas vivo? Esa es una situación que es del propio entorno. Hay una estructura de pensamiento que se nos dice que tenemos dos círculos de preocupación y círculo de influencia. El círculo de preocupación pues, tiene un determinado tamaño y el círculo de influencia tiene otro. Si nuestro círculo de influencia es más pequeño que nuestro círculo de preocupación, pues entonces vivimos estresados, o sea, nos preocupamos más de aquello que podemos resolver. Las condiciones contractuales, los pagos, son situaciones que no podemos resolver. Se determina lo que vamos a ganar en función de un contrato. Pero, pues entonces, tú hablaste de la capacidad de retención. ¿Cuánto puedo retener al final? ¿Cuánto puedo retener al final de un año? Bueno, si me estoy dando cuenta que eso que estoy ganando no me permite retener, soy autónomo, puedo generar una siguiente fuente de ingreso. ¿Es fácil? No, desde luego que no es fácil. Para quien trabaja en una empresa y además al salir se hace cargo de otro proyecto
trabajo para... y en el tema en el cual, en el ámbito en el cual nos encontramos, soy broker. Actúo de forma libre y los hay en autos, en vivienda, en seguros. Son personas que están activas, o sea, y no hay una regulación solo de horario en donde ya terminé, ya terminó mi jornada laboral, ahora sí ya me tengo que ir. Siguen trabajando, es uno de los buenos ejemplos de que son autónomos. Ellos mismos determinan días de descanso, un domingo, o sea, están en la jugada de generar ingresos. Entonces, nuestra capacidad de crear flujos y nuestra capacidad de retener, más allá de la capacidad para mostrar o aparentar, ¿no? O sea, tengo un dispositivo móvil costoso, pero lo debo. Tengo auto de lujo, pero está en riesgo porque en cualquier momento entramos en una complicación económica y entonces, pues, tenemos que deshacernos de él. Entonces, creo que es muy importante que reflexionemos sobre capacidad generadora y capacidad retenedora. Creo que eso nos puede ayudar a tener un bienestar y en el momento en el que tengamos que suspender, porque ya no es a los 65, a veces por temas de salud se tiene que retirar antes y ya no se cuenta con ese respaldo. Y es que finalmente no perdamos de vista, chavos, que ahorita hablábamos del hecho de lo importante que es el prever para la jubilación. Y hablamos de manera particular, sobre todo para aquellas personas que todavía alcanzaron de algunos años para acá ese derecho como una prestación de la empresa, como un derecho de la empresa como tal, ¿no? O porque la ley así lo establecía. Hoy las nuevas generaciones ya no alcanzan la jubilación y tendrán que vivir con lo poco o mucho que puedan ahorrar en sus años de trabajo, ¿no? Incluso siendo económicamente productivos, tengo algunos amigos que trabajan en sus propios proyectos de negocio y tienen claro el sentido de la previsión en donde dicen tenemos que prepararnos para los tiempos de vacas flacas. Es decir, cuando está cayendo el dinero, no es el momento de gastar, es el momento de ahorrar, de invertir, porque con la competitividad actual, ¿qué tan fácil es que el servicio que estamos prestando nosotros disminuyan los costos porque otros más lo ofrecen? Claro. Se pueda contratar un proveedor de otra parte del mundo, ya no solamente del propio contexto. Entonces, el sentido de la previsión, pues es permanente. O sea, y no, cuando hablamos de la jubilación, no es estarnos esperando o tratar de pensarlo a aquellas personas que tienen 55, 60 años. Sí. Si tienes 30 años, comienza a pensar en tu jubilación. Comienza a pensar en los momentos en los cuales podrías ya no estar trabajando. ¿Qué tienes que hacer? Reinventarnos incluso. Así es. Y vino a mi mente ahora una frase en una de los cursos que pude tomar ahí con César Vega. Decía él, el pensamiento que debemos de tener siempre es mantenernos mentalmente quebrados siempre. Pensar esa parte, ¿no? Hay otras afirmaciones en donde cuando no tenemos las condiciones económicas, hay quien dice, y a veces hasta de broma, yo no puedo hacer eso porque soy pobre. Y el pobre tiene múltiples dimensiones. A diferencia del que dice, en este momento no lo puedo comprar porque estoy quebrado. Solamente es mi capacidad económica. Exacto. Mi capacidad para seguir generando alternativas para crear ingresos, esa sigue intacta. En este momento no tengo la capacidad económica para poderlo comprar, pero voy a pensar cómo le hago para poder generar el ingreso que me permita acceder a eso que quiero. Entonces, el pensamiento es como declararnos en quiebra. Pues sí, solamente es el aspecto económico. Ahí no hay lana. Pero sigo pensando, ¿cómo le voy a hacer para generar ingresos? Así es. Ya lo decías, ¿no? Al final, para todos aquellos que pudieran tener ingresos elevados, pues no significa que tenga riqueza, ¿no? Exacto.
porque todo lo pudieran deber, ¿no? No confundirnos. Y ser previsores. O sea, si estamos generando altos ingresos, ser agradecidos. Y hablamos de la creación de riqueza desde la perspectiva de GMSO, de GMSO Capital, no solamente como tener gran capacidad económica, sí, pero cuando hablamos de riqueza es desde la perspectiva salud, espiritual, de relaciones. ¿Con qué personas me relaciono? Con aquellas que están interesadas en generar ingresos, pero también en hacer conexiones. Y esas conexiones nos van enriqueciendo, porque si nos reunimos con personas que estamos ocupadas en temas de crear alternativas, podemos exponenciar el resultado. Así es. Bueno, pues qué interesante y qué buena plática la de hoy, Gabriel. Creo que les estamos compartiendo y les estamos dejando mucha información de valor a las personas que se han sumado a nuestra comunidad y que se siguen sumando con nosotros a nuestra comunidad. Y pues aquí estamos. Ya próximamente tendremos, chavos, tendremos la oportunidad de recibir a más personas donde podamos interactuar con emprendedores que la verdad, vaya, son un ejemplo también. Y está padre esto que estamos haciendo, este ejercicio que hacemos del podcast, cada vez va siendo de mucha utilidad para muchas personas. Hoy suenan en las redes sociales de una manera increíble, está teniendo muy buena aceptación. Y le agradezco a todos los que tienen esa oportunidad de vernos. Síganos en las redes sociales, súmense con nosotros. La verdad, creo que estamos haciendo una comunidad muy interesante, ¿no, Gabriel? Sí, agradecer sus comentarios también ahí que puedan colocar, o sea, porque si bien hemos ya planeado que estén en este espacio deportistas, emprendedores, personas que nos pueden compartir no solo sus éxitos, sino también sus fracasos y su mentalidad, decir, bueno, ¿cómo le hicieron para llegar a ese punto? Que sea un motor que nos ayude a todos a creer que esto es posible, que cualquier proyecto que nosotros tengamos es posible lograrlo. Y sin embargo, también si colocan en los comentarios qué temas les gustaría que conversáramos, claro, pues obviamente que nos ayuden a crecer en esa cartera de opciones. Así es. Gabriel, muy agradecido con tu tiempo. Gracias por el espacio, por todo el esfuerzo que haces por estar acá. Y padrísimo haber compartido con ustedes este podcast el día de hoy. Les agradezco nuevamente por escucharnos. Y ya lo decía Gabriel, déjenos sus comentarios. Gracias, chavos. Gracias por estar con nosotros. Y nos vemos en nuestro siguiente capítulo. No se olviden de nosotros. GMSO Capital ya está disponible con nosotros. Aquí les vamos a dejar la liga. Santi, por favor, compárteles la liga para que puedan aportar o sumarse al equipo con nosotros, ¿no? Cuídense mucho. Pasen una buena tarde, Gabriel. Todo un gusto. Seguimos en contacto. Gracias, chavos. Buena tarde.